IRPF. Unas siglas que se refieren a uno de los impuestos más conocidos por todos. Aunque se le suele llamar simplemente renta o declaración de la renta, su nombre técnico es Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Y de ahí sus siglas IRPF. Como he dicho, es probablemente uno de los impuestos más conocidos por todos. ¿Pero sabemos realmente cómo se regula y qué detalles tiene? En este vídeo te traigo todo lo necesario para entender de verdad cómo funciona este impuesto. El IRPF es ampliamente conocido por todos por ser el impuesto que se nos aplica a los sueldos que recibimos. Y en la nómina podemos ver cómo se nos descuenta una parte de nuestro sueldo en concepto de retenciones de IRPF. Pero en realidad es un impuesto que va mucho más allá y que evidentemente alberga muchas complejidades. En este vídeo me voy a centrar en explicar los elementos más fundamentales para no extenderme demasiado en los infinitos detalles que tiene la normativa del IRPF, pero sí manteniendo la intención de dar una explicación que vaya más allá de el IRPF es el impuesto de los sueldos, algo que vaya más allá de eso. Dicho esto, empecemos con el concepto que yo considero más fundamental de todo esto, que es el de la residencia. Probablemente si has trabajado ya en España y siempre has vivido aquí, nunca te hayas planteado ¿por qué tengo que pagar el IRPF español? ¿Podría ser que realmente no tuviera que pagarlo y estoy perdiendo dinero injustamente? ¿Qué es lo que hace que tenga que pagarlo? Pues bien, en respuesta a esto te debo decir que el concepto clave en el que debes fijarte para saber si tienes que pagar IRPF español o no es el concepto de la residencia. En concreto, la residencia habitual. Y es que el IRPF, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en su título no incluye que se refiere solo a personas físicas residentes en España, ya que a los no residentes en España se les cobrará otro impuesto distinto, el impuesto sobre la renta de los no residentes, que si queréis puedo hablar de él en otro vídeo de manera extensa. Por lo tanto, ahí está la clave, en saber ¿qué determina que yo sea residente fiscal en España? Si queréis entender esto mucho mejor y más en detalle, os dejo por aquí el vídeo en el que trato concretamente qué criterios son los que rigen la residencia fiscal en España y, para los que no queráis profundizar mucho en ello, os hago una breve exposición aquí para que tengáis 4 pinceladas. Aunque evidentemente yo recomiendo que bien ahora o después de ver este vídeo veáis el otro para entender mucho mejor la residencia fiscal a efectos de IRPF. En resumidas cuentas, serás residente fiscal español y por tanto tendrás que pagar el IRPF de España cuando cumplas alguno de los siguientes requisitos. Y ojo, he dicho alguno, no todos. Importante. Es decir, solo es necesario que cumplas un requisito para empezar a pagar IRPF en España. En primer lugar, permanecer más de 183 días en territorio español. Este es el criterio del que más se suele hablar y es probable que a poco que hayas escuchado algo de fiscalidad te haya llegado a tus oídos. Pero, como explico en el vídeo que os comentaba antes, la norma realmente no es tan simple. Tiene sus ciertos detalles y estos detalles pueden hacer que varíe bastante el resultado. Pero bueno, la idea general es esa. Si estás en España 184 días o más, durante todo el año natural, pagas IRPF en España. Y si estás menos, no lo tienes que pagar en principio, aunque seas de nacionalidad española. El segundo criterio sería que tu centro de intereses económicos esté situado en España. Este nuevamente es un concepto complejo y difícil de aplicar a la realidad, pero te lo intento resumir para que quede una idea lo más clara posible. Esto viene a hacer referencia al hecho de que, bueno, tú al final puedes haber residido, por ejemplo, 150 días en España, es decir, no llegar a ese límite numérico que se pone de más de 183 días residiendo en España. Pero al margen de eso, ¿dónde están tus intereses económicos? Es decir, ¿de dónde viene el dinero que ingresas? ¿Dónde tienes mayormente tu patrimonio? Casas, coches, cuentas bancarias, acciones, empresas. ¿Dónde se desarrolla tu actividad empresarial? ¿Desde dónde te compran tus clientes? Etcétera, etcétera. Entonces, si se determina que todo eso se encuentra en España, o al menos la mayor parte de todo eso se encuentra en España, se te considerará residente fiscal español y se te hará tributar por IRPF español. Aunque cabe señalar que aquí, dependiendo del caso, podrían entrar en juego los llamados convenios de doble imposición, que son tratados entre países que intentan regular este tipo de situaciones en las que una misma persona tiene relación con más de un país, o sea, es decir, con 2 o más países, y se pretende evitar en principio que se le cobren 2 veces impuestos por una misma renta. Esto lo dejo aquí apuntado como idea para que lo tengáis un poco en cuenta y si os interesa tanto los convenios de doble imposición como en general cuestiones de derecho fiscal internacional, cuando entran en juego más de 2 países, me lo dejáis en comentarios y yo, encantado, hago vídeo explicando lo que queráis. Y por último, el último criterio general que te haría residir fiscalmente en España y pagar IRPF, aunque este se configura un poco como una presunción. Os explico. Este criterio se basa en que tanto tu cónyuge como tus hijos menores de edad y dependientes de ti residan habitualmente en España. Es decir, en este caso existe la presunción legal, es decir, se presume, se sobreentiende, se presupone que si tanto tu cónyuge como tus hijos menores de edad dependientes de ti cumplen alguno de los 2 requisitos que he mencionado anteriormente y por tanto ellos sí son considerados residentes habituales en España, se te considerará a ti también residente fiscal en España.
Aunque aquí es importante aclarar que es una presunción y además de ser una presunción, es una presunción que admite prueba en contrario, lo que se conoce como presunción juris tantum. Por tanto, si tu familia sí es residente fiscal en España porque cumple alguno de esos dos requisitos, pero tú realmente puedes acreditar que no cumples ninguno de esos dos requisitos y que tienes, por tanto, tu residencia fiscal en otro estado, que no es España, en principio no se te aplicará esto porque es, como digo, una presunción que se te presume, pero siempre y cuando tú no consigas demostrar lo contrario. Entonces, si tú demuestras lo contrario, no se aplica esta presunción, aunque tu familia sí sea residente fiscal en España. Estos serían, en definitiva y a grandes rasgos, los criterios por los que se te puede considerar como residente fiscal en España y, por tanto, que tengas que pagar el IRPF español. Lo segundo más importante y que seguramente os estaréis preguntando es, vale, esto de la residencia fiscal está muy bien, pero si ya tengo claro que resido fiscalmente en España, ¿sobre qué cosas se aplica este impuesto? ¿A qué actos se me aplica este impuesto? ¿Qué dinero básicamente será grabado por este impuesto? Y esto es lo que se conoce en fiscalidad como el hecho imponible. Como dice el propio nombre, no es nada más que el hecho al que se le aplica el impuesto, hecho imponible. En el caso del IRPF, su hecho imponible puede variar bastante en la forma. De hecho, ahora veremos que existen 5 grandes grupos, digamos, de situaciones a las que se va a aplicar esta norma. Y ya os adelanto que no es ni mucho menos tan solo el salario, tan solo los sueldos. Pero, de forma general, se aplica a todas las rentas onerosas percibidas por la persona física en el periodo del año natural, de 1 de enero a 31 de diciembre. ¿Y qué quiere decir esto de renta onerosa? Pues una renta onerosa es básicamente un ingreso que hayas obtenido haciendo algo a cambio, haciendo algo para ganarte ese ingreso. Podríamos decir que es todo aquello que ingreses y que no sea un regalo, que no sea una donación por parte de un tercero, ya que si fuera un regalo, si fuera una donación, se gravaría por el impuesto de donaciones, como ya conocéis. Y esta renta cabe decir que puede ser en especie o puede ser dineraria. Es decir, se contemplará tanto el dinero que hayas ganado a lo largo del año, es decir, que te hayan pagado, tu empresa, tus clientes, lo que sea, como aquello que hayas recibido también en especie, es decir, no en dinero, sino en bienes o servicios. Por ejemplo, que tu empresa te pague una parte del salario en vez de en dinero en la prestación de un servicio. Te paga un servicio de gimnasio, por ejemplo. Pues eso, realmente el valor de eso también se computará como sueldo y también se computará, por tanto, como base imponible del IRPF. Y como comentaba antes, estas rentas van a estar, de cara a este impuesto, divididas en 5 grupos. Tendremos en primer lugar los rendimientos del trabajo. Esto es básicamente el sueldo que te paga la empresa por trabajar para ella, por trabajar por cuenta ajena como empleado. Después tenemos los rendimientos de actividades económicas. Estos son los ingresos que obtengas por tus propios negocios. Aquí es donde entraría la figura del autónomo. Lo que percibe el autónomo por su propio negocio no es un salario, porque claro, él mismo es el empresario. Entonces lo que cobre por ese negocio, los ingresos que obtenga que le paguen sus clientes, se integrarán en el IRPF, pero no como rendimientos del trabajo, sino como rendimientos de actividades económicas. En tercer lugar, tenemos los rendimientos del capital mobiliario. Estos son aquellos ingresos que obtengas de la rentabilidad de rentabilizar bienes muebles. Aquí entrarían, por ejemplo, los dividendos que tengas, los dividendos que recibas por tener ciertas acciones de ciertas empresas, o, por ejemplo, los ingresos que te pague alguien a quien le has alquilado tu coche, por ejemplo. Alguien que te está alquilando tu coche, o un coche, un vehículo, ¿no? Un bien mueble, y que te esté pagando por ello. Tenemos también en cuarto lugar los rendimientos del capital, esta vez inmobiliario, que siguen el mismo concepto que los anteriores, pero cambiando el bien mueble por un bien inmueble. Lo que cobres por tener una vivienda alquilada, unas oficinas, una plaza de parking, un terreno, aunque hay que aclarar que si los bienes, estos bienes sean muebles o inmuebles, están afectos a una actividad económica, es decir, forman parte, digamos, de un negocio, entonces no se incluirán en esta categoría, sino que se integrarán en la categoría de actividades económicas, de rendimientos de actividades económicas, porque ya estos bienes muebles o inmuebles no los está rentabilizando aparte, digamos, sino que forman parte de un negocio y es el negocio el que genera las rentas, el negocio en su conjunto. Entonces, en ese caso ya se consideraría rentas de actividades económicas. Y por último, tendríamos las ganancias o pérdidas patrimoniales. Aquí se incluye el dinero que ganes con la transmisión de tu patrimonio. Esencialmente, grava el beneficio que obtengas al vender bienes que forman parte de tu patrimonio. El ejemplo más clásico es el de la compraventa de casas. Si yo compré en su momento una casa por 100.000 y ahora, años después, la vendo por 150.000, pues estos 50.000 extra son para mí una ganancia. A efectos de IRPF son una ganancia patrimonial y tendré que tributar por estos 50.000. Y ahora que ya he tratado estos 5 grupos de rentas que componen el IRPF, cabe preguntarse, y seguramente os estaréis preguntando, vale, pero ¿hay alguna diferencia a efectos prácticos entre una y otra? Hablando claro, ¿me quitan menos dinero por recibir alguna de esas que por recibir otras? Y esta pregunta nos lleva inevitablemente a otro elemento clave del IRPF y de cualquier impuesto, como es el tipo de gravamen, que es el porcentaje que se va a aplicar, que te van a quitar de los ingresos que hayas obtenido. ¿Me van a quitar un 20%, un 30%, un 50%?
Y aquí viene una idea interesante acerca del IRPF, y es que efectivamente no todas las rentas se tratan igual. De los 5 grupos de ingresos que he comentado antes, hay algunos que irán a una escala de gravamen que tendrá como un tipo de gravamen máximo el 28%, y otros en los que podremos tributar de tipo marginal máximo hasta un 50% prácticamente. Entonces, ¿cuáles son los que te salen menos a cuenta? ¿Dónde te van a clavar más impuestos? Pues bien, para esto hay que saber que los 5 tipos de renta que he comentado se dividen a su vez en 2 grandes grupos. Por un lado tenemos la base del ahorro y por otro la base general. En la base del ahorro se incluyen algunas rentas de capital mobiliario, como por ejemplo los dividendos que obtengas o los ingresos que puedas obtener por ceder tu capital a terceros, y las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales. Es decir, aquellas ganancias patrimoniales que se obtengan de haber vendido un bien que formaba parte de tu patrimonio o incluso de haberlo donado. Sí, de haberlo donado. Esto de la donación probablemente ahora no se entenderá mucho, pero en otro vídeo lo explicaré y quedará claro y veréis a lo que me refiero. Y estas rentas, las que conforman la base del ahorro, son las que tendrán una tributación más ventajosa, ya que a estas se les aplicará un tipo marginal de entre el 19% y el 28%. Y en el otro gran grupo, que es el grupo de la base general, se integrarán el resto de rentas, es decir, el resto de rendimientos del capital mobiliario, de los que no hemos mencionado antes, como por ejemplo los que provengan de la cesión del derecho a la explotación de la imagen, o los que vengan de alquilar bienes muebles o negocios, como decíamos antes, vehículos, o arrendar tu propio negocio, aquellas ganancias patrimoniales que no deriven de la transmisión de un bien y que no sean otro tipo de renta de todas las que hemos comentado, y aquí se incluyen premios, bienes adquiridos por usucapión, indemnizaciones. En tercer lugar tendríamos los rendimientos de actividades económicas, que ya los hemos explicado anteriormente, el tema autónomos, también los rendimientos del capital inmobiliario, alquileres de viviendas, plaza de parking, todo ese rollo. Y por último, los rendimientos del trabajo, evidentemente, los salarios. Los salarios, que es lo que percibe la gran mayoría de personas, no iban a estar beneficiados por la ley del IRPF, ¿no? Evidentemente. Y estas rentas, que son las que componen la base general, irán gravadas por un tipo marginal de entre el 19 y el 47% aproximadamente. Y para no extenderme más, ya que habrá quedado un vídeo ya suficientemente largo, me reservo la explicación de cómo se calculan estos tipos y del salto de tramo en la escala de gravamen y demás para otro vídeo. Como he ido diciendo a lo largo del vídeo, el IRPF es un tema complejo y extenso que da para mucho a poco que quieras explicarlo con algo de detalle. Entonces, lo que os digo, cualquier cosa que se me haya quedado en el tintero, cualquier cosa que haya tratado de manera superficial en este vídeo, me la pedís en comentarios y yo encantado haré un vídeo específico sobre ello. Así que espero que este vídeo os haya gustado y os haya servido en la medida de lo posible y nos vemos en el próximo vídeo.